gracias a Dios por poder estar esta mañana aquí compartiendo este tiempo hermoso con todos vosotros. Tanto para Montaña como para mí es un privilegio poder estar en este lugar, veros y compartir este tiempo. Damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y por lo que está haciendo en las vuestras. Nos sentimos bendecidos porque Dios ha sido bueno con nosotros. La hermana me contaba que es un milagro que ella esté aquí. También es un milagro que yo esté aquí. En muy poco tiempo tenía más motivos para estar con el Señor que aquí. Pero como les digo muchas veces, aún no me quieren en el cielo. Por eso sigo aquí, dando la lata. Hoy tenemos la posibilidad de meditar en un tema que es muy importante para la fe cristiana. Pero antes de hacerlo, antes de comenzar, me gustaría que nos pusiéramos de pie y orásemos al Señor para darle gracias a Dios por su bondad para con nosotros y pedirle a Dios que Él nos ayude a entender, porque hay temas en la palabra de Dios que son difíciles de comprender y hay otros que no es que nos cueste trabajo entender, sino que nos cuesta trabajo practicar. Bueno, pidámosle al Señor que Él nos ayude en esta mañana. Me gustaría que Jaime, por favor, ponga esta reunión en las manos del Señor y le pida sobre todo eso, que nos ayude a entender su palabra. Amén. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana una vez más por el gran privilegio, Señor, que nos das de estar aquí en esta mañana, Señor. Esa es tu voluntad, Señor, que busquemos de tu presencia, que busquemos de tu verdad, Señor. Y tú estás ahí, Señor, para guiarnos, para ayudarnos por medio de tu Santo Espíritu, por medio de los pastores y maestros que tú has puesto, Señor, para esa obra, Señor. Ponemos esta mañana, este servicio, Señor, esta palabra que tú nos vas a ministrar el día de hoy en tus manos, Señor. No sin antes darte gracias, Señor, por la misma, Señor, y por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu sea guiando al pastor Nicolás para dar esta conferencia y que nos ayude, Señor, a preparar nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu para recibirla con humildad, con mansedumbre, con temor, Señor, con fe, para que pueda obrar en nuestras vidas y así transformarlas, Señor, para el beneficio tuyo, Señor, para buscar agradarte, Señor. Llévate la gloria y la honra en esta mañana porque solo tú la mereces. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Así que este día conveniente se va a arreglar por el ruido, ¿no? Al final, lo que voy a compartir con ustedes es una conferencia. Les quiero explicar una cosa importante. Una conferencia no es un sermón. Una conferencia tampoco es un estudio, aunque requiere de un estudio. Vamos a ver varios textos bíblicos porque es necesario sustentar bíblicamente lo que vamos a exponer. ¿Okay? Si no tuviera fundamento bíblico, bueno, pues no tendría más valor que la opinión de cualquier otra persona. Pero una conferencia es un estudio bíblico, pero abierto después al diálogo, abierto a las preguntas, abierto a la controversia, si es que la hay, abierto a la discusión. Y esto es muy importante, a mí me encanta la conferencia por eso, por la oportunidad de poder dialogar, de poder compartir, pero al mismo tiempo también discutir sanamente. O sea, discutir no es peleándose, sino poner un argumento, el otro pone el otro, y esto es bueno porque nos enriquece a todos. Yo llevo muchísimos años predicando el Evangelio, enseñando sobre la palabra de Dios, pero aún hoy sigo aprendiendo diario. Quiere decir que yo no lo sé todo. Hay muchas cosas que yo desconozco. Y siempre quiero estar abierto a seguir aprendiendo. Por tanto, el tema que hoy vamos a tocar, es el que los hermanos me pidieron para compartir, es sobre la justificación por la fe. Y yo voy a tratar de ser lo más sencillo posible
para que todos podamos entenderlo. ¿Ok? La justificación por la fe. Este es el tema que voy a compartir y que me gustaría poder explicar de tal manera que todos lo podamos entender. ¿Qué es la justificación por la fe? Bueno, para poder entender este tema tenemos que entender que esto tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. Dios estableció la relación con el ser humano en base a ciertas normas que Él estableció. Dios estableció leyes que debían regular nuestra relación con Él. Ya desde el Edén, desde el huerto del Edén, con nuestros primeros padres, Dios les dijo, mira, pueden hacer lo que quieran, excepto esto. Ya puso una ley, ya puso una norma. Y también el Señor explicó que infringir la ley no solo nos hace pecadores, sino que infringir la ley tiene consecuencias. ¿Hay algún problema? Infringir la ley tiene consecuencias. Por ejemplo, cuando los estados establecen leyes, si alguien infringe la ley, ¿cómo se le llama? ¿A alguien que infringe una ley del Estado, cómo se le llama? Delincuente. ¿Ok? Es un delito. Infringir una ley del Estado es un delito. Por tanto, quien lo hace es un delincuente. ¿Qué hace con los delincuentes el Estado? Los juzga y los condena. ¿Ok? Dios ha establecido su relación personal con nosotros también en normas. Dios ha puesto mandamientos. Si nosotros infringimos un mandamiento de Dios, nos convertimos en pecadores. ¿Ok? No en delincuentes, sino en pecadores. Es un pecado infringir, porque 1 de Juan capítulo 3, versículo 4, dice precisamente eso. Pecado es infringir la ley de Dios. 1 de Juan 3, 4. Es algo importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros infringimos la ley de Dios, también tiene consecuencias. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Romanos capítulo 6, versículo 23, ustedes lo conocen, lo acabáis de repetir. La paga del pecado es muerte. Sin embargo, ese mismo pasaje, ya que Dios es tan maravilloso, que no solamente nos muestra cuál es la consecuencia del pecado, sino que nos muestra también cuál es la salida del pecado. Por eso dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es decir, el regalo de Dios, la dádiva es un regalo, una gracia. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiere decir que cuando nosotros creemos en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios perdona nuestros pecados. Nos justifica. De eso es de lo que va este tema, de la justificación delante de Dios. Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice que Dios ha establecido para todos, aunque cuando tú lees en la Biblia este texto dice, Dios ha establecido para todos los hombres. En realidad la palabra hombre ahí que significa todas las personas, hombres y mujeres. Dios ha establecido para todos que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Esto quiere decir que Dios nos va a juzgar a todos. Tarde o temprano, nuestra vida aquí va a tener un fin. Hasta ahora resistimos. Pero tarde o temprano va a llegar el momento. ¿Sabemos cuándo será ese momento? No. Pero puede ser pronto. ¿Sí o no? Yo hablando con un hermano que estaba enfermo terminal, ayudándolo a prepararse para morir, le dije, oye, ¿tú sabes que yo también soy terminal? Pastor, ¿cómo así? ¿Qué le pasó? Pero no me pasa nada. Pero es que yo me puedo morir en cualquier momento, igual que tú. ¿O no? ¿Alguno de nosotros puede asegurar que va a vivir un minuto más? Nadie. ¿Y qué viene después de la muerte? El juicio. La
Biblia dice en Amós capítulo 4, versículo 12, Amós 4, 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. La pregunta que yo quiero hacerles en esta mañana es, ¿estás preparado? ¿Estás preparada para presentarte delante del Señor en el juicio? Si somos pecadores, si hemos infringido la ley de Dios, sabemos que la paga del pecado es muerte. Cuando la palabra de Dios dice eso, se refiere a la muerte espiritual. Romanos capítulo 3, versículo 23, Romanos 3, 23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es la muerte. Estás excluidos de la gloria de Dios. Es decir, que la gloria de Dios está ahí, pero no vamos a poder disfrutarla. ¿Qué nos quedará entonces? Nos quedará una eternidad de lamento por haber sido tan necios, de no habernos arrepentido de nuestros pecados y haber alcanzado la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente. Esto es muy importante que lo entendamos, porque todos nosotros, tarde o temprano, vamos a pasar por esa experiencia. Perdonen un segundito. Ahora hay un texto bíblico que yo quiero que ustedes lean conmigo. Vamos a ir a Romanos, los que tengan Biblia, por favor, búsquenlo. Capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Escuchen bien lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Esto es para pensar. Quiere decir que nadie se va a poder justificar delante de Dios cumpliendo las obras de la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no ha puesto solamente una ley, ha puesto muchas. Algunos dicen, no, los mandamientos de Dios son 613 mandamientos. Oiga, no. 613 mandamientos le dio el Señor a Israel a través de Moisés. Pero desde Adán ya Dios estaba dando mandamientos. A Abraham Dios le dio mandamientos. A Noé le había dado mandamientos. Y a la humanidad de aquella época también. La ley de Dios es mucha. Hay muchos mandamientos de la ley de Dios. Ahora, si nosotros tratáramos de cumplirlos todos, no podríamos. Por eso el apóstol Pablo dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Sigue diciendo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, si no hubiera una ley que prohíbe algo, yo no sabría que eso sería malo. ¿Ok? Por la ley, por medio de la ley, es el conocimiento del pecado. Pero ahora es la gran misericordia de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Quiere decir que a lo largo de la historia de la humanidad, por medio de profetas, dice, por medio de la ley y por medio de los profetas, Dios nos ha hablado de la justicia. Él quiere que seamos justos. Él quiere que seamos honestos, que seamos íntegros. Él quiere que hagamos el bien, porque el mal siempre tiene consecuencia. Esta es la primera lección que todos los padres le deben enseñar a sus hijos. El mal tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias. La ley nos muestra eso. Los profetas nos mostraban que hay una justicia de Dios. Pero ¿cómo alcanzar esa justicia de Dios?
Pablo nos dice aquí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Si tú quieres ser justo delante de Dios, ¿verdad? Si quieres ser justo delante de Dios, únicamente lo vas a lograr por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y dice que no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, he aquí la justificación, siendo justificados gratuitamente. ¿Han oído a predicadores que te dicen, si tú quieres un milagro de Dios, ven y ofrenda y todo este tipo de cosas? O si tú quieres que Dios te bendiga, ven y trae tu ofrenda. Todo eso es falso. Dios te justifica, te bendice, te da pone delante de ti las puertas del cielo de forma gratuita. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, es decir, como el que nos rescata por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios sabe que todos nosotros hemos pecado, aun cuando a veces nos hemos esforzado en no hacerlo, porque nos hemos esforzado, ¿verdad? Hemos querido agradar a Dios. Y aún así le hemos fallado muchas veces. ¿Es cierto o no? Dios ha pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, dice Hechos 17. Pero ahora demanda a todos, en todo lugar, que se arrepientan. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y si tú quieres que Dios te declare justo, la única manera en que lo puedes conseguir es mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué ha hecho Cristo para que nosotros podamos confiar en Él? Bueno, pues lo que hizo fue pagar las culpas de nuestros pecados. Cristo murió por los pecados de Montaña. Antes de que Montaña naciera, ya Dios sabía que ella iba a pecar, que ella le iba a fallar. Y Dios envió a su Hijo, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia, sin que tuviera que pagar, sin que tuviera que cumplir toda la ley, porque humanamente nos resulta imposible hacerlo. Pero Dios, en su gran misericordia con que nos ha amado, envió a Cristo a pagar nuestras deudas. Porque somos deudores con Dios. Porque le fallamos. Y sabemos que la paga del pecado era muerte. ¿Qué hizo Cristo? Murió en nuestro lugar. Si yo creo de todo corazón que Cristo al morir, allí estaba yo muriendo con Él. Que Cristo murió en mi lugar. Fue mi sustituto en el juicio de Dios. Si yo creo de corazón que Cristo pagó por mis pecados, Dios me declara justo. Y no es que yo haya sido justo. Es un acto de la bondad, de la gracia y de la misericordia de Dios. Aplicarle a Cristo mis pecados y a mí su justicia. Es un acto de la gracia y de la misericordia de Dios. Este es uno de los pasajes, el de Romanos que acabamos de leer, de los muchos en los que Pablo habla sobre la justificación por la fe. Y ahí aprendemos tres cosas fundamentales. Primera, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. ¿Lo tenemos claro? Por las obras de la ley, ¿quién puede cumplir toda la ley de Dios? La ley de Dios es tan amplia, es tan perfecta,
Ustedes saben que hay personas que creen que se podrán justificar delante de Dios por sus obras. Hay personas que cuando le presentamos el Evangelio de Cristo dicen, no, yo no necesito, yo soy buena persona. Yo no hago daño a nadie. Yo no robo, yo no mato, yo no... Oiga, pero ¿alguna vez mintió? Ya se hizo reo de muerte, de condenación. Gálatas 2:16 dice que sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Solo por la fe en Cristo podemos ser justificados. Y esto debe quedar suficientemente claro. Porque Pablo en Romanos 3:28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ninguno de nosotros vamos a ser justos, realmente justos, declarados justos de parte de Dios, a menos que depositemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo. La segunda cosa que vemos aquí es que la justicia de Dios solo se alcanza por medio de la fe en Jesús. No es la fe en la Virgen María, a quien nosotros reconocemos que fue una mujer bendecida por Dios para ser la madre del Mesías, la madre de Jesús. Pero no la adoramos, porque solo Dios merece ser adorado. La Virgen María no es redentora, no te puede redimir de tus pecados. La Biblia dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Cristo. Nadie más. No importa que alguien muriese en tu lugar, da igual. La muerte de cualquiera que se ofreciera en tu lugar no te libraría de tus pecados delante del Señor. Sin embargo, la muerte de Cristo sí. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que Cristo sí cumplió la ley de Dios en todo. Y ningún ser humano ha podido hacer eso. La tercera cosa que nosotros vemos aquí, aparte de que no hay otro medio de salvación más que por la fe en Cristo, es que no hay diferencia. Pablo dice, no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Y este pasaje tira por tierra las doctrinas calvinistas, que dicen que Dios creó a unos para salvación, creó a otros para condenación. Yo no he encontrado todavía, llevo más de 40 años estudiando la Biblia, ni un texto que me diga que Dios creó dos tipos de hombres. Yo no he encontrado ningún texto que diga eso. Dios hizo a Adán e hizo a Eva, y todos nosotros, como dice la Escritura, de un solo linaje, o sea, de una sola sangre, hizo todos los linajes de la tierra. Todos somos iguales delante de Dios. Dios no hace acepción de personas. Que tú tengas más dinero que otro no te hace mejor persona que el otro. O que tengas menos dinero que el otro no te hace más santo que al que tiene mucho dinero. Somos iguales delante de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos fallado. Por tanto, todos somos pecadores. Y la única manera de salvarnos, ya hemos visto que es mediante la fe en Cristo Jesús. No hay otra. No nos salvamos porque Dios haya dicho, bueno, a Angelita la voy a salvar. No, Valentina no. Ni a Jaime tampoco. No es así. Dios, dice la Escritura, no hace acepción de personas. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4. Dice Tito 2:11 que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. El Señor Jesús no ha venido ya a rescatar a su iglesia porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque es el arrepentimiento de los pecados. La fe en Jesucristo, lo único que te justifica delante de Dios y te salva. Pero este tema de la justificación es muy importante.
tenemos que tener claro, si Dios me llamara ahora a su presencia, ¿yo sería justificado? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer todos. ¿Estoy seguro de que Dios me declararía no culpable? Inocentes no, porque ninguno somos inocentes. Todos hemos reconocido que hemos pecado. La justificación no es que Dios diga, lo voy a convertir en inocente, o lo voy a tener por inocente. No. Dios no tiene por inocente al culpable. Dios lo que hace es que en su gracia nos declara no culpable, no deudores, porque ya Cristo pagó la deuda por nosotros. Nos justifica delante de sí mismo por medio de la obra de Cristo. Pero es muy importante entender esto. Solo por medio de la fe en Jesús. No hay diferencia. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Romanos 10, 4. Fíjense, estos textos que les estoy dando son palabras de Dios. Piénsenlo bien. Dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué estaba la ley? La ley no estaba para salvación. La ley no salva a nadie. La ley estaba para que el ser humano entendiera que es pecador y que necesita la salvación. Necesita a Cristo. La ley nos lleva a Cristo. Es el ayo que nos lleva a Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Es decir, cuando tú crees en Cristo, Dios te justifica. No porque tú lo merezcas. No porque tú seas bueno, no porque tú hayas cumplido la ley, sino porque Él en su gracia y en su misericordia te declara justo, porque su propio Hijo dio su vida por ti. Y no hay más medio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe. Si pretendes justificarte delante de Dios de otra manera, mira, desecha la idea. Solamente será justificado delante de Dios por medio de la fe. Por tanto, debe quedar suficientemente claro que si nosotros somos justificados, no es por ningún mérito nuestro. Nadie tiene derecho a decir, es que yo no soy como la gente del mundo. Yo soy justificado por Cristo. Yo soy un hijo de Dios. Y hay gente, yo los he oído hablar de ese modo. Son gente necia que no entiende lo que está diciendo. Porque la justicia que Dios nos aplica no es nuestra, es de Él. Y lo hace por misericordia, por gracia. Fíjense que la palabra de Dios nos dice claramente que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No hay nada en nosotros por lo que podamos decir que merecemos la salvación. Nada. En realidad es solo por gracia, por la gracia de Dios. Pero tenemos que creer en Cristo. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en que la palabra de Dios es verdad. Si Dios dice que Él nos justifica, yo lo creo. Y es la fe en la palabra de Dios, la fe en lo que Él dice, lo que nos da la paz. Y nos da la certeza de que si cerráramos los ojos aquí ahora, los abriríamos en la presencia de Dios. No por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. El justo por los injustos. Quiero que leamos un texto. Tito, capítulo 3, versículo 4. La justificación, hermanos, es un don gratuito, un don que no merecemos, un regalo que Dios nos otorga. Tito, capítulo 3,
versículo 4 en adelante. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Qué bueno. Miren, la justificación nos hace herederos de la vida eterna. Amén. No hay nadie jamás, ni tus papás que te aman mucho, nadie jamás podrá hacerte un regalo mayor que ese. La vida eterna. La esperanza de la resurrección y de la vida eterna solo es posible por medio de la justificación por la fe en Cristo. De otro modo es imposible. Sin la gracia de Dios, nosotros jamás hubiéramos podido ser justificados. La justificación no depende de nuestras buenas obras. La justificación no depende de nuestro conocimiento de la Biblia. La justificación no depende del tiempo que llevemos en la iglesia. La justificación no depende de nada de lo que nosotros hagamos. Depende de lo que Dios ha hecho en nuestro favor. La justificación, hermanos, además nos va a permitir ser librados de la ira venidera que viene sobre el mundo entero. Quiero que lean conmigo Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Porque ustedes saben que viene una ira venidera, ¿verdad? ¿Lo saben o no? Sí es. Bueno, les voy a explicar. La Biblia profetiza que en los últimos tiempos todos los habitantes de la tierra que no hayan creído en Cristo, porque los que creemos en Cristo vamos a ser arrebatados antes de que suceda eso, pero todos los que no hayan creído en Cristo, los que hayan rechazado el Evangelio, los que estén, los moradores de la tierra que estén en esa época, lo van a pasar muy mal. La Biblia dice que se tratará de una gran tribulación. Romanos 5:8. Una gran tribulación, cual no ha habido otra antes ni habrá otra después igual a esa. Tiempo terrible. Porque Dios derramará sobre la tierra los juicios de su ira. Por cuanto Él quiso salvar a toda la humanidad, y muchos le dieron la espalda. Dios sacrificó a su propio Hijo y la gente pisoteó el nombre de Cristo. Y es justo delante de Dios que aquellos que hicieron eso sean atribulados, sean castigados por su maldad. Porque no quisieron creer en Dios, no quisieron atender las palabras de su Hijo Jesucristo. No quisieron creer en el Evangelio. Ahora, fíjense lo que dice Romanos 5:8. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo no murió por los justos, por los santos, porque quien es justo o quien es santo en sí mismo. Jesús lo dijo: yo no he venido a salvar a justos, sino a pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, o en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Si Dios nos ha amado cuando éramos pecadores, mucho más ahora que ya somos justificados en la sangre de Cristo, Dios nos librará de la ira venidera. Solo los justificados. Solo los que de verdad han creído en el Señor Jesús. Esto es la justificación, hermanos.
Es un tema que se estudia en teología. Es un tema que los hombres complicamos muchísimo con palabras que son difíciles de entender, pero que en definitiva se trata de esto. Hemos sido creados por Dios para la alabanza de su gloria, pero el ser humano le da la espalda a Dios. Dios ha establecido leyes que regulen su relación personal con nosotros, pero el ser humano, nosotros, no queremos hacer caso a Dios. No creemos suficientemente sabios como para no necesitar las instrucciones del Creador. Desechamos la Biblia como palabra de Dios y tratamos de vivir nuestra vida según nuestros propios criterios. Y el problema es que siguiendo nuestros propios criterios, fallamos a Dios. Incumplimos la ley de Dios. Y nos hacemos deudores, pecadores, y por tanto reos de condenación. Y como Dios ha establecido que nos va a juzgar a todos, a menos que nosotros aceptemos la gracia y la misericordia de Dios manifestada en la cruz del Calvario, estamos perdidos. Lo único que nos queda es simplemente un hervor de juicio que devora al ser humano. Es decir, una conciencia clara de que van a pasar la eternidad lejos de Dios. Yo he tenido la oportunidad de estar en el lecho de muerte de muchas personas. Y he visto personas angustiadas al máximo, sin querer morirse, con un miedo aterrador reflejado en el rostro, porque sabían lo que les esperaba. Personas que no han querido creer en Cristo, pero que al final de sus días se daban cuenta de que iban a ir a la presencia de Dios y se aferraban a la vida con uñas y dientes y no querían morirse, lloraban. He visto hombres dar saltos en la cama de más de 60 metros de altura, no queriendo morirse. Y he visto personas con una sonrisa en los labios diciéndole a su esposa: me voy, que el Señor me espera. ¿Entiendes la diferencia? Cuando uno sabe que sus pecados han sido perdonados, cuando uno tiene limpia conciencia delante de Dios, cuando uno sabe que no es por su propia justicia, sino por la justicia de aquel que nos amó y se entregó por nosotros, entonces descansa. No tiene miedo a mirar a la muerte cara a cara. No tiene miedo. El año pasado, cuando yo pasé por el COVID, estuve 3 veces a punto de morirme. Yo escuchaba a los médicos que decían: este se nos va, este se nos va. Y en una de esas crisis la doctora me dijo: prepárate, porque de esta no sales. Y le dije: yo estoy preparado. Yo estoy listo. Hace tiempo que estoy listo para irme con mi Señor cuando Él quiera. No tengo miedo a la muerte. Pero porque tengo fe, tengo certeza de que Dios me va a declarar justo. Y no porque yo sea justo, sino porque Cristo pagó por mis pecados. Y Dios me declara justo por su gracia, por su misericordia. Algunos piensan que una vez declarados justos, ya nadie más te podrá condenar. Y usan textos sacados de contexto como pretexto. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:1. Y yo digo amén a eso. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. No, ninguna condenación. Perfecto, amén. Yo digo a eso. Es palabra de Dios, yo lo creo. Ahora, ¿cómo conseguimos la justificación? ¿Por medio de qué? De la fe en Jesucristo. Entonces, viene ahora una pregunta. ¿Y si yo no persevero en la fe? ¿Y si yo apostato de la fe? ¿Y si yo abandono la fe? ¿Y si yo me vuelvo al mundo y a la vieja vida? Los calvinistas dirán: entonces que nunca fuiste salvo. No, señor, la Biblia no dice eso. Apostatar no se puede.
apostatar si primero no has tenido fe. Y si tienes fe, Dios te justifica. Pero hermanos, somos llamados a mantener la fe hasta el fin. Porque el Señor Jesús lo dice en Mateo capítulo 24, versículo 13. Dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque en definitiva nosotros sabemos que la salvación no es algo que ya tenemos en la mano. La tenemos en fe. Creemos que la tenemos porque Dios no miente. Y Dios dice que si nosotros creemos en Cristo y mantenemos la fe, Dios nos da esa salvación. La creemos con toda seguridad, porque Dios no falla. ¿Pero podemos fallarle nosotros a Dios? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, pues es muy importante entender que debemos de vivir manteniendo la fe hasta el fin, hermanos. Es cierto que la palabra de Dios dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ¿saben por qué dice el apóstol Pablo eso? Porque quiere que vivamos en una vida nueva. Si yo he creído en Cristo, me he arrepentido de mis pecados, he recibido la fe, la justificación por medio de la fe, he recibido la vida eterna, es decir, la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Si he recibido todo eso como un regalo gratuito de Dios, yo tengo el deber de vivir en una vida nueva, de no volverme atrás del santo mandamiento que me ha sido dado. La justificación debe llevarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Un último pasaje, antes de que pasemos a las preguntas. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios capítulo 4, del 22 al 24. Dice la palabra del Señor ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando tú creíste en Cristo, Dios no te frotó con jabón y te limpió. Dios te llevó a la cruz para que allí murieras y allí resucitaras a una vida nueva. Dios te ha creado una vida nueva para ti. Las cosas viejas pasaron. El que está en Cristo, nueva criatura, nueva creación es. No es que Dios te frote y te diga a partir de ahora, bueno, pues ya, declarado justo, ya no puedes caer, ya no puedes pecar, ya no puedes... Seamos sinceros. Una pregunta que requiere de sinceridad. Siendo ya cristianos, siendo ya justificados, habiéndonos arrepentido de nuestros viejos pecados y habiendo creído en Cristo, aún así, ¿podemos pecar? A veces pecamos. Sí, claro. ¿Le fallamos a Dios? Pues lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que no debemos hacer eso. El apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, la paga por nuestros pecados. No solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Esta es la voluntad de Dios, que nosotros vivamos no solamente alegres y contentos porque qué bueno, ya somos justificados, ya somos hijos de Dios, ya tenemos esperanza de la resurrección y de la vida eterna, ya ahí Dios lo hizo todo, nosotros no hemos tenido que hacer nada más que creer en Él, confiar en Él y ya está. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén, saltamos, brincamos, celebramos y después nos vamos, discutimos con la esposa, castigamos a nuestros hijos,
quizás más duramente de lo que debemos. Nos alteramos con demasiada facilidad. Vamos en el coche, ¡ay! Brr, salen culebras y cosas por nuestra boca. Esa no es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿O ustedes creen que sí? No. Hemos sido creados, nuevas criaturas, para andar en vida también nueva. ¿Están de acuerdo? Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hermanos, nosotros no podríamos habernos justificado de ninguna manera para con Dios. Dios ha hecho la gracia, la bondad de justificarnos por creer en Cristo. No estropeemos regalo tan maravilloso. Seamos agradecidos. Vivamos siempre agradecidos a Dios por eso. Amén. Amén. Yo no sé si que es un tema un poco complicado, lo habéis llegado a entender o si tenéis algunas dudas. La ventaja de la conferencia es que tiene ahora un tiempo para preguntas y respuestas. Así que si alguien no ha entendido algo, por favor no te guardes la duda, no te quedes con la pregunta. Yo soy de los que piensan que la Biblia tiene la respuesta para todos aquellos interrogantes que tienen que ver con nuestra salvación. Entonces, por favor, si alguien tiene alguna duda, levanta la mano y pregunta. Aquí trataremos de ayudarte con la palabra del Señor. ¿Alguien? ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién se atreve? ¿Quién se anima? Alguien que se anime. Una vez que uno pregunta, ya los demás se animan. Bueno, como nadie se anima, Pastor Nicolás, está claro. Muchísimas gracias. Todo está claro. Somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, cuya obra expiatoria lo hizo posible. Pero, y lo último, con relación a lo último de Efesios 4, 22 al 24, de dejar a nuestra manera vieja de vivir. Dice, nuestra conducta, nuestra conducta, eso quiere decir, debe ratificar nuestra confesión de fe, nuestra conducta. Claro, ¿no? Y luego acá la pregunta sí es esta, dice, lo último tiene que ver con la obra santificadora del Espíritu Santo de nosotros. A ver, yo explico eso. Efesios capítulo 2, del 8 al 10, dice que la salvación es por gracia, ¿verdad? No por obra para que ninguno se gloríe. Versículo 8 y 9. Pero en el 10 nos dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Hay una contradicción ahí en Pablo? No. Porque dice, somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Las obras que nosotros hacemos, ese caminar, ese desvestirnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad, no es para salvación. La salvación es un don gratuito que ya hemos recibido. Pero esas obras, ese caminar en las obras que Dios ha preparado de antemano, ese hacer la voluntad de Dios, es la evidencia de que mi fe es real. Porque Santiago dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, su fe es vana. ¿Podrá su fe salvarte? La fe que no tiene obra es falsa. La fe que tiene obra te salva y te lleva a vivir conforme a la voluntad del Creador. Entonces, claro, si alguien dice que es cristiano, pero lo vemos emborracharse con frecuencia, si lo vemos que va gritando a todo el mundo, que es un pendenciero que pelea con todos, ¿ustedes creen que realmente esa persona es un cristiano? No. Cristiano es aquel que ha depositado su fe y su confianza en Cristo, pero que por eso precisamente, porque Dios, cuando creemos en Él, nos sella con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que el Espíritu de Dios viene a nuestra vida. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 13, habla de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo, cuando creemos, nos introduce en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia.
decir, cuando tú crees, el Espíritu Santo te introduce, te sumerge, te bautiza en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero la iglesia tiene que vivir de un modo diferente a como vive el mundo. Porque si no hay diferencia, entonces que esa iglesia realmente no es iglesia. Si el creyente no vive como realmente un creyente, no es creyente. Nuestras obras evidencian que realmente somos hijos de Dios. Si yo digo que soy un hijo de Dios y no lo demuestro con mi manera de vivir, yo no soy un hijo de Dios, soy un necio que se engaña a sí mismo. Por eso, pastor, eso tiene que ver con la santificación. Claro, claro. La santificación es doble. Cuando nosotros creemos en Cristo, hemos dicho, nos sellamos con el Espíritu Santo. Ese sello es de pertenencia, quiere decir que ya le pertenecemos a Dios, que estamos apartados para Dios. Eso es la santidad. Dios nos aparta para Él, pero también nos limpia, nos perdona nuestros pecados, nos santifica. ¿Okay? Esa santificación la hace Dios en el instante mismo que nosotros creemos. Nos santifica, nos justifica, nos lava, nos aparta para Él. Ahora, la Biblia dice claramente, sed santo como yo soy santo, dice el Señor. A ver, no somos santos ya, no hemos sido ya apartados para Dios, no hemos sido santificados, no hemos sido perdonados, lavados, etc. Sí, pero ahora somos llamados a mantenernos en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por tanto, hay una santidad que la hace Dios en el momento en que creemos, pero después nos corresponde a nosotros santificarnos. ¿Y cómo se produce eso? Cuando yo me aparto de aquello que me aparta de Dios. Cuando yo me aparto del pecado. Cuando yo, consciente de que le pertenezco a Dios, de que ya mi vida no es mía, no la puedo vivir como yo quiero, la tengo que vivir como quiere mi Señor, porque le pertenezco a Él. Porque yo fui comprado. Le pertenezco a Dios porque fui comprado, no con oro ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo. Por tanto, soy una posesión suya. Es como cuando un hombre y una mujer se casan. Dice el apóstol Pablo que el cuerpo de la esposa no es de la esposa, es del esposo. Y que el cuerpo del esposo no es del esposo, es de la esposa. Es decir, nos pertenecemos el uno al otro. Yo no puedo estar con otra mujer, porque mi cuerpo no es mío, es de ella. Igual cuando hemos creído en Cristo, le pertenecemos a Él. Ya yo no puedo vivir mi vida como me dé la gana. Tengo que vivirla como Él quiere, porque Él es mi Señor. Algunos no entienden esto y tratan a Dios como si Dios fuera su siervo y ellos el Señor. Señor, haz esto, Señor, aquello, Señor, te reclamo, Señor, te digo, Señor, ven para acá, ven para allá. Cuando en realidad quienes tenemos que servir somos nosotros. Él es el Señor, pero es el que manda. Y nosotros debemos obedecer. Por tanto, tiene que ver con la santificación. Y en nuestra relación personal con Dios, el Espíritu Santo actúa en nuestra vida. Nos regenera, nos cambia, nos transforma. Hay un texto bíblico en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, que para mí es hermoso. 2 Corintios 3, 18. Perdón. Ahí dice que es en la presencia de Dios, a cara descubierta, mirándonos en Cristo, a cara descubierta, es decir, sin hipocresías. Porque a veces vamos delante de Dios como si pudiéramos engañarlo. Oh Señor, porque tú sabes que yo hago esto, que yo hago lo otro. A cara descubierta, si Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Cuando miramos a cara descubierta a Cristo como en un espejo, ahí somos transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Es decir, cuanto más tiempo paso en la presencia de Dios, cuanto más comunión tengo con el Espíritu de Dios, más fácilmente me resulta hacer su voluntad. Andar en santidad. Andar en las obras que Dios ha preparado de antemano para que yo las haga. No para salvarme, sino porque ya soy salvo.
Pastor, usted decía anteriormente que una vez hemos sido santificados, aún así fallamos. Ajá. ¿Qué nos podría recomendar para evitar eso? Lo que estoy diciendo ahora mismo. Sí. Justamente lo que estoy diciendo ahora mismo. Exacto. ¿Cómo evitar el pecado? Santificándonos, pasando tiempo con el Señor, tomando conciencia de que no somos nuestros, de que no podemos hacer lo que queramos. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece a Cristo. No podemos hacer con Él lo que queramos. Tenemos que hacer lo que Él quiere. Tenemos que trazar fronteras y no cruzarlas. Cuando yo trazo una frontera, quiero decir, no voy a ir para allá porque sé que eso desagrada a mi Señor. Cuando yo trazo una frontera, no la cruzo más. Ni permito que nadie me arrastre para allá. No, Señor. Eso no es la voluntad de Dios. Yo no voy a llegar ahí. Ni voy a tratar de acercarme siquiera. Algunos son tan necios que dicen, no, yo salí de la droga. Estoy poniendo un ejemplo. Yo por lo más me he drogado, pero bueno. Algunos dicen, yo salí de la droga. Ya el Señor me ha liberado. Ahora yo voy a ir a los drogadictos para ayudarlos a sacarlos de la droga. El apóstol Pablo dice, no proveáis para los deseos de la carne. Cuidado, cuidado. Porque si tú has sido adicto, andar con gente adicta va a ser un impedimento para tu vida. Solo, si realmente Dios ha hecho un milagro poderoso en tu vida, te ha liberado totalmente, y tú no tienes ya apetito por nada de eso, y estás firme en el Señor y tienes una vida santa, si tú realmente tienes una buena comunión con Dios diaria, si no permites que el mundo te arrastre, solamente en ese caso, si Dios te manda, hazlo. Si no, lo que estás haciendo es proveer para los pecados de la carne. No, yo voy al bar porque a hablarle a mis amigos antiguos con los que yo parrandeaba para hablarle del Señor. No, tú vas para caer, no proveas para los deseos de la carne. Traza una línea, traza una frontera y no la cruces. Háblale a otros que no tengan el problema que tú tengas. ¿Ok? Amén. La santidad tiene que ver con nuestra relación personal con Dios. ¿Alguna pregunta? El apóstol Pablo dice que lo que no quería hacer eso así. Lo que no quería. Lo que no quiero hacer eso algo. Pero bueno, él está hablando ahí de un testimonio de cómo él llega a entender el Evangelio. Entonces está diciendo que bueno, llegó un momento en su vida en el que él se dio cuenta de que queriendo hacer el bien, hacía el mal. Ahora no se queda ahí, en esa batalla. Él dice, más gracias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, Romanos capítulo 7, que es el texto que tú estás citando, es un texto que no es para que el creyente se quede a vivir ahí, en esa indecisión de, ay, que quiero hacer la voluntad de Dios, pero no puedo. No. Si tú realmente crees en Cristo y acudes a Él, Él te apartará de todo eso. Te llevará a una vida nueva. Y en la vida nueva ya no estarás en esa, ay, que quiero hacer la voluntad de Dios y no puedo. No, porque tendrás al Espíritu Santo de Dios que te dará el poder, la fuerza necesaria para hacer lo que agrada a Dios. Dios nos hace nuevas criaturas de verdad, para que andemos en vida nueva. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? No. Pues entonces la dejamos aquí. Yo quiero darle gracias al Señor de verdad por su palabra, porque Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que merece todo nuestro respeto, hermanos. Así es. Levantemos y pidámosle a Dios que se lleve la gloria y la honra en todas las cosas.
en la que nos has permitido, Señor, meditar en tu palabra, en tus cosas. Ahora lo que queremos, Señor, es rogarte en el nombre de Jesucristo, que por el poder de tu Espíritu Santo, tú hagas que nuestra mente entienda todo lo que hemos hablado. Que nos ayude después dándonos el poder necesario para ponerlo por obra, a fin de que tú seas glorificado en cada uno de los que estamos aquí. Llévate la gloria, llévate la honra, porque tú y nadie más eres el único que la merece. Señor, muchas gracias. Gracias por Jesucristo, tu Hijo. Gracias por salvarnos, por perdonar nuestros pecados. Gracias por justificarnos. Gracias por la promesa de ser librado de la ira venidera y de la resurrección y de la vida eterna. Y todo lo que hemos estado hablando en esta mañana. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí en este lugar. En el nombre de Jesús. Para tu gloria y para tu honra. Amén. 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 Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Amén.